La salteña es una de las comidas más populares en Bolivia. Cada día miles de personas compran salteñas para llenar el estómago con algo rico y económico. Pero ¿por qué son tan populares? ¿Y cuál es la historia de la salteña? Yo creo que la salteña es lo que nos representa, o sea, representa la gastronomía boliviana, ¿no? Esa unión de sabores en un jugo dentro de una masa. Creo que es muy particular que haya una empanada que tenga un jugo o una sopita dentro, digamos. Para mí eso es algo que diferencia de cualquier producto, cualquier otra empanada que hay. Ahorita ya yo he visto de pollo, de carne, he visto vegana, vegetariana. Hay una que es muy famosa que es de fricasé también, o sea, de cerdo. Bueno, por lo que yo he investigado, la salteña tiene el origen en Potosí. Entonces la salteña fue creada para combatir el frío precisamente, con esa característica del caldito que tiene dentro, para que al comerla, o sea, no se enfríe tan rápido. Es nutritivo, tiene pasas, tiene huevo, tiene aceitunas, arvejas, papas, es como un lunch dentro de una salteña. La historia de salteña está en Google, pero es basado en la esposa de una general que se movieron de Argentina y ella era de Salta, Argentina. Entonces ella empezó a hacer estas salteñas y se quedó porque la gente no sabía su nombre de ella y le decían, anda a comprar donde la salteña, que era de Salta, de la señora. Es muy interesante que en cada lugar que hay, es como que hay una salteña característica de ese lugar, ¿no? Yo creo que todas tienen la misma base, que es una empanada, lógicamente. La diferencia es algunos ingredientes, algunos le ponen ají, otros no le ponen. No necesariamente ají picante, solo que aporte su sabor, ¿no? Y que algunas son más jugosas y otras son menos jugosas. Aunque es un poco difícil saber la historia exacta, lo claro es que las salteñas han estado en Bolivia por muchos años y hoy se están expandiendo más y más a otros países. Ahora no solo están en países de Latinoamérica, pero también en Europa y los Estados Unidos. Un buen ejemplo de una salteñería fuera de Bolivia se encuentra en el estado de Florida. Salteñas Chasqui es una pequeña empresa formada acá en los Estados Unidos, en Tampa, Florida. Yo le nombré Salteña Chasqui porque un día se me ideó y dije, el Chasqui es un cartero de los Andes que llevaban cartas en esos tiempos desde Ecuador hasta Argentina y Chile y manejaban todo el lugar de cartas, pero yo dije, bueno, mis salteñas van a ir de ciudad en ciudad y de llevar. El boliviano me compra las salteñas. Tenemos una comunidad bien grande aquí en Tampa, Florida y en sus alrededores. Son muchos los bolivianos que vienen desde muy lejos, vienen desde Tallahassee, vienen de todo lado. Los mismos bolivianos están casados, muchas veces con esposas americanas o viceversa. Entonces ellos han probado, les han hecho probar de alguna u otra manera, pero ha llegado al americano le encanta la salteña boliviana. Le fascina nuestra salteña. De todas las empanadas, yo creo que es la que es la más diferente, ¿no? Por lo que tiene el caldo adentro y poder disfrutar de esa masa dulce que se complementa entre lo salado y lo dulce. Mi público es americano, puertorriqueño, cubano, ecuatoriano, peruano, colombiano, va a todo. Tenemos comunidad japonesa también que me compran mis salteñas, italianos. Le gusta a todos. La salteña es un bocadillo perfecto en cualquier momento, en cualquier horario.
No solamente como en nuestro país se come en la mañana hasta el mediodía, pero aquí lo comen de cena, de desayuno, en la tarde. No hay un horario para degustar una salteña. Morder una salteña y encontrar un caldo adentro que tiene carne, que tiene pollo, que tiene la aceituna, las pasitas, el caldito, lo hace diferente, ¿no? Allá en Bolivia, cuando vas a comer tu salteña, la bates así, antes de morderla. Y como es el dicho que si sabes comer una salteña, sabes besar, porque no puedes hacerte chorrear nada. Bueno, si es así, yo no sé besar bien, pero no importa. Voy a seguir disfrutando de las muchas diferentes salteñas que se encuentran aquí en Bolivia y en algunos otros países también.